Gracias, Mari. A veces tragar se vuelve complicado, duele montones de la garganta y ese dolor podría ser una afección mucho más profunda que nos podría alertar el momento de ir al hospital. Está con nosotros Roy, es el doctor otorrinolaringólogo que nos va a explicar justamente qué hay que hacer, doctora Acosta, cuándo ir al hospital por una emergencia de oído, de garganta o de nariz. Buenos días. Hola Rafa, buenos días, gracias por la invitación. Sí, las emergencias a nivel de cuello son bastante frecuentes en el sentido de que molestan mucho a la persona, sin embargo no es frecuente que comprometan la vida de la persona. Desgraciadamente, cuando tenemos una emergencia que sí podría comprometer la vida de una persona, es una emergencia muy grave, porque lo que limita es el acceso de la vía aérea. Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación de dolor o un estorbo faríngeo, por una gripe, porque nos quemamos con algo muy caliente, porque tal vez nos comimos alguna cosa, como por ejemplo una espina de pescado, un huesito de pollo, o alguna cosa que nos generó un traumatismo, eso puede generar dolor, da mucho disconfort, pero no significa que sea una emergencia grave que comprometa la vida de una persona. Sin embargo, hay otras condiciones que sí podrían hacer que tengamos que correr a restablecer una vía aérea eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, en una situación en la que hay una alergia aguda severa que comprometa el grosor de la vía aérea, que haga que se genere un edema, por ejemplo, y se cierre la vía aérea, que muchas veces comienza a manifestarse con un estridor, que es un ruido fuerte cuando la gente respira, claro, que además genera disfonía. Entonces, en esos casos sí hay que ir a correr a restablecer una vía aérea eficiente. ¿En qué casos entonces sí hay que restablecer esa vía aérea? Cuando se compromete el acceso y el paso del aire de forma eficiente, cuando una persona ya está sintiendo una sensación de asfixia, por ejemplo, si tenemos un trozo de carne, una persona que como decimos a nivel popular, se aturugó con un trozo de carne mientras está comiendo, pues eso es una emergencia que hay que restablecer rápido, hay ciertos abordajes agudos, y en algunos casos, cuando la condición se hace un poco más compleja, pues hay que también hacer una vía alternativa, que es una apertura a nivel de la tráquea, en la cara anterior del cuello, para poder brincarnos la boca y la nariz y que la persona pueda respirar por la faringe, por la tráquea. Doctor, hay muchas personas que constantemente tienen hemorragias nasales, ¿verdad? Que estornudan muy fuerte y ya viene sí, ese montón de sangre. ¿En qué momento ya es considerado, digamos, una emergencia? Este es un síntoma, Rafa, que es muy molesto, porque es bastante frecuente, asusta mucho a la persona. Normalmente uno no sangra, ¿verdad? No es frecuente, no es común, o no es normal que uno sangre. La sangre siempre está dentro de nuestras venas y arterias, pero sí pasa mucho que hay sangrados nasales que son por alergias en los sangrados más anteriores, por exposición de capilares, porque tenemos el tabique desviado, porque tenemos una situación irritativa, por contacto con polvo, con pelo de animales. Hay montones de cosas que podrían generar inflamación a nivel de la nariz, y esa inflamación expone capilares, se rompen y sangran. Y hay otras que son un poco más emergentes, o más de emergencia, para decirlo así, como por ejemplo las posteriores, los sangrados que están más arriba y más atrás en la nariz, que ocurren muy frecuentemente con señores y señoras que son hipertensos. Cuando su hipertensión se descompensa, se rompe, para decirlo así, se rompe un capilar o una arteria de calibre, digamos, considerable, y eso hace un sangrado masivo y asusta mucho. Entonces la persona que está sangrando tiende a generar mucha ansiedad, genera un poco más de frecuencia cardíaca, y eso alimenta un poco más el flujo de sangre. Claro. Entonces genera un círculo vicioso que hace que se convierta en una emergencia, y a veces sí una persona puede terminar perdiendo 200 mililitros, 300 mililitros de sangre en una situación de sangrado. Doctor, a mí eso me pasaba muy frecuentemente de niño, y lo que nos hacían era acostarse, ¿verdad? Sí, eso a los chiquillos les pasa mucho. ¿Qué hacer? Digamos, sí, yo sé que es diferente los casos de un niño a una persona adulta hipertensa, como usted lo acaba de explicar, pero ¿qué hacemos? O sea, si empieza a salir sangre en la nariz, ¿cuál es el ABC? Y la gente no solo se acuesta, que no hay que hacerlo. La gente se pone una monedita en la frente, con un papelito, se ponen cosas, hielo, por ejemplo, en la frente. No hay que hacer eso. Si el sangrado es en una persona joven, o en un niño, que es bastante más frecuente, es muy probable que se trate de un sangrado de la parte anterior de la nariz. Entonces lo que habría que hacer es sofocar la nariz, apretarla en la parte basal, y a generar un bloqueo por presión, pero en la parte móvil de la nariz, no en la parte dura. La nariz tiene dos segmentos, uno que es de huesos y uno que es de cartílagos. El sangrado se para en la parte más baja, que es de donde suben las arterias de los labios hacia la nariz, más o menos a este nivel, acá, y presionamos ahí
para que se bloquee el flujo de sangre. Unos 5 minutos, 10 minutos de presión y eso es suficiente. Y siempre la cara en posición neutra o un poco hacia el frente, porque si no hacemos eso, se nos va para atrás la sangre, cae en la faringe, nos genera tos, nos genera un poco de trastorno ahí, de molestias, más ansiedad, más frecuencia cardíaca y más sangrado. Claro. Ahora, doctor, hablemos de la disfonía, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que ando disfónico, no me sale la voz. Hay personas que dicen que es que a veces hay gente que no verbaliza bien las cosas, pero hay otras personas que tienen una cuestión crónica. ¿Qué es verdad? ¿En qué momento ir nosotros al médico? Porque ya es demasiados días de que la gente dice... Sí. Bueno, el asunto de la voz y la forma de expresarnos tenemos que verlo como, bueno, en su caso, por ejemplo, usted es un profesional que trabaja con su voz, usted debe revisarse su voz todos los años. Esa es la recomendación, que haya una endoscopía, haya un examen que le evalúe cómo está su herramienta de trabajo, que en este caso es su garganta, cómo están esas cuerdas vocales, que no esté formando pólipos, que no esté formando nódulos y que tenga un bienestar, ¿verdad? Otros cuidados más que tenemos que tener, por ejemplo, con la voz y con la faringe, evitar fumado, evitar desórdenes alimentarios, hidratarnos bien, para no llegar a las situaciones de emergencia. La disfonía es muy frecuente, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, una educadora, un sacerdote, un pastor, un periodista, nosotros que hablamos mucho, los médicos también, si las condiciones faringias están inflamadas, con el esfuerzo se nos va a irritar y una estructura inflamada funciona mal. Entonces se traduce en una disfonía. La mayoría son benignas, con solamente que uno haga reposo de voz o que restablezca la causa, como por ejemplo controlar el flujo gastroesofágico, controlar deshidratación, controlar alergia, pues eso va a ser suficiente. Pero si la disfonía persiste por más de 15 días, 14, 15 días, 12 días, dependiendo de uno lo revise. Es mucho. Es mucho. Si persiste más de ese tiempo, hay que ir a buscar razones un poco más complejas, porque podría ser un tumor de cuerda vocal, un cáncer de cuerda vocal. No, cancelado, doctor. Vea, Ale nos cuenta que su hija tiene 9 años y padece de rinitis y sinusitis crónica. Le dieron un tratamiento y ese tratamiento le produce hemorragias nasales constantes. ¿Qué podría hacer en ese caso? Ya ella lleva 3 años de tratamiento y el efecto, de verdad, le produce estrés a ella como mamá. Bueno, es muy difícil pensar que porque un medicamento se aplique vaya a haber sangrado. Sí puede pasar, pero no ese es el objetivo del tratamiento. Entonces, de repente lo que hay que buscar, y cada caso es específico y cada caso es una historia diferente, hay que buscar causas de por qué. Entonces, no sé, hay que revisar que esa niña no tenga pólipos, que no tenga el tabique torcido, que no tenga unos cornetes grandes. Hay que revisar también la limpieza nasal, a ver cómo lo está haciendo. Si se está manipulando con las uñas o se está maltratando la nariz. Todo eso son detalles que hay que verlos en cada persona. Y claro, sí, definitivamente hay que buscar con los médicos tratantes si el medicamento que está usando como efecto secundario podría tener sangrado, lo cual es raro en una persona tan joven, salvo que sea un anticoagulante o alguna cosa de estas que sí puede ocurrir, pero no es frecuente esa... O sea, hay que revisarla. Hay que revisarla. La recomendación sería que la lleve un médico, que la revise, idealmente que sea un otorrino, ya que es un sangrado nasal, claro, y que a partir de ahí se determine cuál es la causa. Vea, doña Livia, dice que en enero ya se hizo una gastroscopía y salió con una hernia hiatal leve, pero no presentaba ningún problema, sino en forma muy esporádica le daba ahí un fuerte dolor en la boca del estómago. Pues ahora presenta un cuadro de garganta reseca y esto pues le da constantemente tos, ¿verdad? Durante las noches. El médico señala que es producto de los jugos gástricos, pero ella quisiera saber si realmente existe alguna otra causa. Sí, la situación a nivel de garganta es bastante compleja porque es una zona en la que se juntan varios territorios funcionales y de repente a veces definir cuál es la causa de por qué una persona tose es muy difícil. Porque el principal aspecto de la tos o de la situación molesta es que se inflama el trayecto donde está la faringe. Las causas de inflamación de esta zona pueden ser múltiples. Pueden ser desde un trastorno digestivo, como la señora podría tenerlo, porque si tiene un antecedente de una hernia hiatal, puede ser que haga reflujo nocturno y eso es una causa frecuente. Podría ser que tenga una situación nasal que no le permita respirar por la nariz, entonces tiende a respirar por la boca durante el sueño, que esa es una causa frecuente. Podría ser que tenga una situación alérgica. Puede ser que tenga también una situación de mal manejo de la hidratación, ¿verdad? No sé con quién convive, podría ser que tenga perritos, gatitos en cuarto y esas cosas también pueden ser una causa muy frecuente. Afecte mucho. No sé si se expone a situaciones irritantes
por ejemplo, productos de limpieza que tengan amonio o que tengan alguna sustancia irritante, muy volátiles, y esas cosas también pueden ser una causa de irritación. Y también hay que ver un detalle que es importante: si fuma, si no fuma, si tiene personas fumadoras cercanas, si toma licor o no, si es una persona que sus alimentos o sus bebidas las toma muy calientes, porque también eso podría generar una quemadura. Él es el doctor Roy Acosta Valerín, es médico otorrinolaringólogo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto, para servirles. Maricris Rodríguez Rojas.